gustaría empezar preguntándoos, ¿hay alguien a quien le guste el fútbol aquí? Vale, tenemos... Verlo, porque algunos tenemos ya una edad que no estamos para jugar mucho. Sí, ¿no? Hay unos cuantos. Quería preguntaros, ¿cómo os sentís cuando vuestro equipo o vuestra selección pierde? ¿Mal? Furiosos. No sé yo, Honduras suele ganar entonces, ¿no? Por lo que en Centroamérica sí, ¿no? Normalmente no nos sentimos tan bien como cuando ganan, ¿no? En el mundo del fútbol sucede algo bastante común, que es que cuando un equipo gana títulos, suele ganar también aficionados junto con ellos. De hecho, uno de los equipos con más seguidores es el Real Madrid y es el equipo, digamos, más grande a nivel histórico también, ¿no? Hace poco jugó un equipo una final europea. Me sabe mal que no esté Chimo, porque es del Sevilla, pero hace poco jugó el Betis su primera final europea contra el Chelsea. ¿Está apagado? Pues puede ser, la verdad. Hola, ahora. Jolín, qué diferencia. Me estabais entendiendo, ¿no? De todos modos. Pero por amor a los de casa, a los del vídeo y a la grabación, continúo hablando. Estábamos hablando del fútbol, de cómo cuando un equipo gana consigue más aficionados, ¿no? Que me escucho muy fuerte. Cómo cuando un equipo gana consigue aficionados. Ya hace poco el Betis jugó su primera final europea contra el Chelsea. Si le preguntásemos a la mayoría de gente que estaba viendo el partido o que lo estábamos siguiendo por radio, porque no pagamos para verlo, casi todo el mundo, incluso dentro de Inglaterra, iban con el Betis. Pero cuando luego perdieron esa final, cuando perdieron 4-1, los que se quedaron allí en el campo llorando con su equipo, no éramos todos los que estábamos viéndolo por la tele, la radio o a kilómetros de distancia. Los que se quedaron en el campo llorando con su equipo eran sus aficionados. Los auténticos seguidores de un equipo de fútbol normalmente sufren por su escudo. Sufrir por el escudo. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca de eso. Quiero que me acompañéis a 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 33, aunque nos centraremos más en algunos versículos concretos. Voy a leer en Nueva Versión Internacional, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 4 al 33. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo
Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme, para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan, como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan insensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Hasta aquí. Es un texto largo, como hemos podido comprobar. Y es un texto que tiene 2 partes muy diferenciadas y 2 partes muy claras. Una dedicada a la defensa del apostolado de Pablo frente a los falsos apóstoles y otra en la que Pablo habla de cuánto ha sufrido por el Evangelio. Esas 2 partes están muy diferenciadas y vamos a ir analizándolas. Pablo comienza, como hemos dicho, mencionando a esos falsos apóstoles o esos falsos profetas o falsos predicadores que llegaban desde Judea. Lo hemos estado hablando en casi todas las predicaciones porque es un tema muy constante a lo largo de la carta, que venían desde Jerusalén con cartas de recomendación. Y digamos que empezaron a plantar dudas dentro de esta comunidad de Corinto acerca de Pablo, de quién era Pablo y de todo lo que Pablo hacía. Como decía, como es un tema que hemos tratado mucho, tampoco vamos a abordar demasiado en los detalles, pero en los versículos 4 y 5 sí que me llama la atención que Pablo utiliza una retórica fantástica para hacerle ver el contraste tan absurdo que viven en Corinto. A él, que lo conocen de primera mano, lo cuestionan y lo ponen en duda. Pero a unos tipos que han llegado a última hora, con cartas escritas por gente que no saben ni quiénes son, con sellos que no saben ni a quién pertenecen, que no le conocen tanto como a Pablo, a estas personas les dan todo el crédito. Y es cuando Pablo dice a este o a estos los aguantan con facilidad. En el versículo 6 también dice, quizás sea yo mal orador. Y a continuación procede un discurso digno de enmarcar.
es cuanto menos irónico. Quizás sea yo mal orador y luego empieza paca, paca, paca. Me recuerda cuando estudié en la carrera a Cicerón, que era un orador del siglo I, que cuando tenían que hacer alguna acusación o algo, decía, no diré que éste ha matado, asesinado, ha ultrajado, pero no diré que lo ha hecho, pero diciendo no diré que, ya lo estás diciendo, ¿no? Entonces, me recordaba un poco esto cuando leía, quizás sea mal orador, y luego continúa con un discurso que, como os decía, es digno de estudiarlo por horas. Lo que pasa es que por amor al tiempo tampoco nos vamos a poder detener mucho. Si tenéis tiempo, leedlo luego bien en casa, del versículo 6 en adelante, porque vale la pena masticarlo detenidamente. Pero para resumirlo, Pablo habla de cómo no solo les predica el Evangelio gratuitamente a estos corintios, a diferencia de estos falsos apóstoles que estaban llegando, o estos falsos maestros que buscaban el rédito personal y que buscaban engrandecer su propio nombre. Dice, no solo os prediqué gratuitamente, sino que ni siquiera fui una carga para vosotros, porque mis necesidades las suplían los macedonios. Es interesante. Y a continuación siguen unas palabras bastante duras que vamos a leer, que son del versículo 13 en adelante, porque sigue hablando de ese contraste entre estos falsos maestros y él mismo, ¿no? Ya que estos me acusan, vamos a ver quiénes son estos y quién soy yo. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Es como si Pablo nos estuviera planteando una gráfica en la que en un lado está Dios y en el otro está Satanás. Dios es luz, por tanto, sus siervos, ¿qué son? Siervos de luz. Satanás es oscuridad, por tanto, sus siervos sirven a la oscuridad. Dios es verdad, por tanto, sus siervos sirven a la verdad. Sus siervos hablan verdad. Satanás, que es padre de mentira. ¿Y con qué razón? ¿Cómo nos engaña? De hecho, hay una canción que algún día os compartiré, muy bonita, que se llama Liar, que es mentiroso en inglés. Hablando de Satanás es canela en rama. Y es que Satanás es padre de mentira. Por eso sus siervos, ¿qué son? Mentirosos. Satanás es engañador, sus siervos también lo son. Mienten diciendo ser apóstoles y además también es falso su mensaje. No solo mienten al decir que son apóstoles, sino que lo que hablan también es mentira. Y a partir del versículo 16, el apóstol va a crear un contraste entre la jactancia o el enorgullecimiento de estos falsos profetas y él mismo. Los primeros versículos los vamos a leer del 16 al 21. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan insensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Aquí Pablo está utilizando parte de ironía. Entre todos los recursos que utiliza el apóstol Pablo en sus discursos y en sus cartas, como metáforas, reiteraciones, que son repeticiones, símiles, que son comparaciones, o hipérboles, que son exageraciones, de vez en cuando también está la ironía. Y no sé a vosotros, pero a mí me cuesta más detectarla. Tenemos que tener esto en cuenta para no caer en interpretar mal la palabra de Dios. Y un ejemplo es el versículo 18. Ya que estos se ufanan, ya que estos se enorgullecen, yo también lo voy a hacer.
Suena como con altanería, ¿no? Pero este apóstol, que es tan humilde, de pronto, porque habla así. Pablo recurre al, al comportamiento de estos falsos maestros para que lo acepten. Y he ahí la ironía. No me considero insensato, vamos a analizar bien la frase, no me considero insensato, voy a parafrasearlo, pero como a estos insensatos los aceptáis también, me voy a hacer yo el insensato y recibidme igual de bien que a ellos. ¿Se entiende? No me considero insensato, pero como a estos necios los habéis recibido también, recibidme como a ellos si es que pensáis que yo soy un necio. ¿No? Porque ya que os han dicho que yo soy un necio y ahora vosotros creéis que soy un necio, como a estos que son necios los habéis recibido bien, recibidme como a ellos. No me vengáis con palabras tan duras, no me juzguéis tanto, ¿no? Es maravilloso la forma que tiene de escribir el apóstol. Esto le sirve para exponer que la iglesia no tiene que aguantarlo todo. Para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Y esto son palabras que igual son un poco duras decirlas hoy en día. La iglesia no tiene que aguantarlo todo. El amor al prójimo no puede darle legitimidad para hacer lo que quiera o para soportar cualquier tipo de actitud. El amor que le tenemos que tener al prójimo no puede servir para legitimar actitudes que van en contra de Dios. Y me gustaría que leyéramos juntos Proverbios capítulo 20, versículo 23. Proverbios 20, capítulo 20, versículo 23. ¿Me lo puedes poner en Reina Valera, por favor? Y así lo leemos en dos versiones. En Nueva Versión Internacional dice, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Pero en Reina Valera, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Abominación es a Jehová las pesas falsas. Antiguamente las transacciones, el comercio, se llevaba con balanzas, porque en función del valor de una cosa tenía un peso y tenía su equivalente en peso de monedas. Y bueno, normalmente los comerciantes tenían balancitas pequeñas, lo habréis visto a lo mejor en películas que hablan de la época antigua, o en Egipto, o de Judea, o en diferentes películas se muestra. ¿Qué pasa si un mercader tenía una balanza falsa, una balanza trucada? Que podía estafar. Si yo tengo una balanza que tú me estás pagando 7 monedas, pero me está dando el peso de 4, tú vas a tener que poner más monedas si te quieres llevar mi producto. Entonces, una balanza trucada hace referencia a la mentira, al engaño, a estafar. Abominación es al Señor la mentira, el engaño y estafar. Son palabras fuertes, ¿eh? Si Dios aborrece la mentira, sus siervos, ¿qué hacen con la mentira? Aborrecerla. Hemos hablado antes, ¿no? Esta columna en la que Jesús, Dios y Satanás. Si Dios es verdad, sus siervos aman la verdad. Si Dios aborrece la mentira, sus siervos tienen que aborrecer la mentira. Por eso Pablo está diciendo, sois demasiado débiles o hemos sido demasiado débiles. Hemos permitido que se infiltren en la iglesia determinadas actitudes que no debemos permitir. Actitudes que van en contra de quién es Dios. Porque si Dios aborrece la mentira, no podemos permitir que haya mentira en el púlpito. Y vosotros sois los primeros que tenéis que juzgar qué se dice aquí. Porque si yo el día de mañana digo alguna burrada, vosotros sois los que me tenéis que corregir. Y me tenéis también en amor del Señor, pero me tenéis que reprender y corregir. Por favor, con mucho amor. Pero no tenemos que permitir que la palabra de Dios se manipule. No tenemos que permitir que la mentira se infiltre en la iglesia.
Por eso dice el apóstol que no hay que aguantar todo. Como creyentes tenemos que tener claro el límite entre el amor al prójimo y y permitir que se pisotee la ley de Dios. El límite entre el amor al prójimo sin dejar que se pisotee la ley de Dios. A continuación, Pablo les pregunta, ¿son hebreos estos falsos maestros que vienen de Judea? Porque claro, Corinto es una iglesia que está situada ¿dónde? En Grecia, en Acaya, ¿vale? De hecho, es, digamos, el punto de conexión entre lo que es la parte continental de Grecia con la península del Peloponeso, que es donde está Esparta y todo eso. Ojalá tener un mapa, no lo he preparado. Pero bueno, el caso es que Corinto tiene una situación geográfica muy especial dentro de lo que es el mundo griego. Y claro, son personas que han recibido el Evangelio de parte de judíos. Entonces, digo yo que en una iglesia griega algo de admiración tienen que tener por las personas que vienen de la cuna de donde nació nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, claro, Pablo sabe eso y Pablo lo utiliza y dice, ¿son hebreos estos que os hablan? ¿Son personas dignas de admirar solo por ser hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? ¿Vienen de Israel, del pueblo de Dios? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Y ahí me encanta porque dice, qué locura. En plan, que ni se os ocurra pensar eso. Por un segundo. ¿Son servidores de Cristo? Qué locura. Yo lo soy más. Puede parecer una forma altanera, ¿no? De hablar del apóstol, pero no. No, ¿por qué? Porque a continuación va a decir por qué él es más servidor de Cristo que ellos. Va a justificar ese yo más. Al principio hemos hablado un poquito de fútbol. ¿Quién creéis que es un seguidor más fiel del equipo? ¿El que celebra las victorias o el que llora las derrotas? El que está en las buenas y en las malas. El que solo está para celebrar el título. ¿Creéis que a los jugadores que están ahí va a ser lo mismo que los que le acompañan en la grada cuando pierden? Para el jugador, quien de verdad está para él son los que, como hablábamos antes del Betis, los que se quedaron cuando perdieron la final. No se movieron, se quedaron ahí, llorando con su equipo. Esos son los seguidores más fieles, los que están en las malas. La fidelidad en el sufrimiento demuestra amor a la causa. Lo repito, la fidelidad en el sufrimiento demuestra amor a la causa. Y esto no solo vale para el fútbol. Vamos a leer los versículos del 23 al 28. Estamos en 2 de Corintios 11, volvemos de Proverbios a 2 de Corintios 11 y leemos los versículos del 23 al 28. Son servidores de Cristo, qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. ¿Por qué 39? Porque pensaban que al 40 te mataban. Entonces era como llevarlo al límite. 39 porque con uno más te matan. Entonces es el límite máximo de sufrimiento. 5 veces recibí 39 azotes. 5 veces estuve a punto de morir azotado. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, es decir, de otros judíos. Peligros a manos de gentiles, los griegos, es decir, daba igual de qué nacionalidad, todos vienen a por mí. Peligros en la ciudad, peligros en el campo, no me puedo escapar ni a la montaña. Peligros en el mar, peligros
de parte de falsos hermanos, peligros incluso donde más seguro debería estar, que es en la iglesia, ahí también he sufrido peligro. Es curioso que antes de contarnos todo esto, pregunte el apóstol si son servidores de Cristo. Antes de contarnos toda esta retahíla, pregunta, ¿son servidores de Cristo? ¿Qué te hace ser servidor de Cristo? Es una pregunta que me gustaría que te hicieras. ¿Qué te hace ser servidor de Cristo? Porque en contraste con estos falsos maestros que se engrandecían y buscaban el rédito personal y el enorgullecimiento de su propio nombre, el servidor de Cristo es el que se humilla. En Mateo 9:35, Jesús dice que el que quiera ser el primero deberá ser el último. ¿Quién es servidor de Cristo? El que se humilla. ¿Quién es servidor de Cristo? El que renuncia. Y quiero que leáis conmigo Mateo 19, versículos 29 y 30. Mateo 19, versículos 29 y 30. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. ¿Quién es el servidor de Cristo? El que se humilla y el que renuncia. Renunciar por el valor del Evangelio vale la pena. Quizá tú no has sufrido azotes, un naufragio, ni nada de todo lo que vivió Pablo. No creo que ninguno de aquí hayamos naufragado mucho. Pero hay hermanos nuestros a lo largo de todo el mundo que sí, que sufren azotes, que hay gente que los persigue y hoy en día no es con arcos y flechas, hoy en día llevan fusiles y los están asesinando. De hecho, a nivel histórico, el cristianismo siempre ha estado más perseguido que aceptado. Porque cuando se vuelve aceptado en un continente, está siendo perseguido en 5 más. Y viceversa. Y la historia va cambiando. Dentro de poco probablemente acabará volviendo a estar perseguido en Europa, cuando por fin vuelva a estar aceptado en Asia. Y iremos así, alternando, porque el cristianismo siempre va a estar perseguido. Porque la luz en un mundo de tinieblas siempre va a estar perseguida. Quizá no has vivido eso, pero quizás has renunciado de otra forma en tu vida. Quizás has renunciado a una relación con alguien porque sabías que no era lo que Dios quería para ti. Quizás has renunciado a un trabajo que te obligaba a trabajar los domingos. O por cualquier otra cosa, porque te obligaban a mentir o porque te obligaban a hacer cualquier otra cosa que tú creías delante de Dios que no estaba bien. Quizás has renunciado a gran parte de tu tiempo libre para ayudar a otros. A gran parte de tus fuerzas, o incluso quizás renunciado a dinero por ayudar a un hermano o a alguien que lo necesitaba. ¿A qué cosas has renunciado por amor al Señor? Quizás has renunciado a tu alegría para entristecerte con alguien que lo necesitaba. Porque en Romanos 12:15 la propia palabra nos dice llorad con los que lloran. A veces tenemos que renunciar a nuestra alegría y pasarlo mal con quien lo está pasando mal. Renunciamos al ego, a hobbies, a caprichos. ¿A qué cosas has renunciado? Pero ¿por qué valdría la pena renunciar a todo esto por amor al Evangelio? ¿Qué sentido tiene renunciar a mi tiempo libre, a mi dinero, a todo lo que puedo invertir en mí? ¿Para qué lo voy a invertir en los demás? No, el mundo te dice eso, piensa en ti, piensa solo en ti. ¿Para qué voy a darme a los demás de mi tiempo, de mi dinero, de mis esfuerzos, de mis lágrimas? ¿Para qué le voy a dar a los demás eso? ¿Qué sentido tiene hacer eso por el Evangelio? ¿Por qué valdría la pena renunciar a todo lo bueno que tengo por el Evangelio?
por las buenas noticias que me trae Jesús. ¿Sabéis? Desde el comienzo de la humanidad nos hemos hecho preguntas. Antes hablábamos de un poco de filosofía y los griegos. Y nos hemos hecho, de hecho, las mismas preguntas que nos hacemos hoy en día. Eso no ha cambiado. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿De dónde venimos? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es mi propósito? Estas preguntas se las hace todo el mundo. Y quien no se las está haciendo es porque la sociedad ya se las ha respondido a él. La sociedad ya las está pensando por él. Si alguien no tiene respuesta a esto, pregúntate qué piensa la mayoría, porque ahí es donde tienes tu respuesta. Son preguntas existenciales que todos los seres humanos tenemos que responder. Y dependiendo de nuestra respuesta, va a significar que tenemos una cosmovisión, una forma de ver el mundo u otra. Una forma concreta de ver todo nuestro alrededor. Pues sabéis, Jesús vino a dar la respuesta. Jesús vino a acabar con los debates. A que termináramos de los estoicos o los epicúreos o los musulmanes o los... No, no, Jesús ha venido a que se acabe cualquier tipo de debate. Jesús vino a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre que por mí. Dios es un Dios que se revela. Desde el antiguo... Revela con V, ¿eh? Desde el Antiguo Testamento está buscando una relación con su pueblo y preparándolo para restaurar una relación que se rompió en el Edén. Desde Adán y Eva que decidimos decirle a Dios, no te quiero en mi vida, desde ese momento Dios empieza a buscar la forma de restaurar esa relación con su creación. Cuando Dios crea el mundo lo crea perfecto, porque Él es perfecto. Pero hay un problema, que Dios nos ama. Y el amor conlleva libertad. Si yo le obligo a Pepe a amarme, Pepe no me va a amar de forma genuina. Pepe me va a amar porque le estoy obligando a que me ame. El amor genuino conlleva el riesgo al rechazo. Si yo quiero que Pepe me ame, Pepe tiene que tener la libertad de clavarme una puñalada. Pepe tiene que tener la libertad de rechazarme, porque si no, no es amor genuino. Y Dios nos dio esa libertad cuando nos creó. Nos dio la libertad de poder rechazarlo, porque si no, no podíamos amarlo de forma genuina. Simplemente seríamos una inteligencia artificial diseñada para amar a su creador y punto. Pero no tendríamos esa libertad, esa capacidad de amar a Dios, si no nos hubiera hecho libres para rechazarlo también. Y en nuestra libertad, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que mejor se nos da. Traicionar, rechazar. Le dijimos a Dios que no queríamos contar con Él. Le dijimos a Dios que, muy bien, todo lo que me propones, pero quiero ser yo el dueño de mi vida, quiero ser igual a Dios. Dios nos crea para que tengamos una relación con Él, pero nosotros usamos la libertad que nos da para rechazarlo. En el Edén pecan Adán y Eva, pero tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Y desde ese momento se rompe la relación con Dios, la relación de Dios con su creación, y el pecado se convierte en nuestra marca de nacimiento, en nuestra naturaleza. El pecado se convierte en ese sello que tenemos grabado a fuego. Y como somos pecadores, adivinad con quién ya no podemos relacionarnos. Con alguien que es santo, perfecto, eterno, inmutable. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque lo santo, si tiene contacto con algo que está sucio, deja de ser santo. Y si todos nosotros estamos sucios, no podemos acceder a Dios. Dios es perfecto, eterno, santo, inmutable y justo. Y como es justo, no puede permitir que un injusto llegue a Él. No puede permitir que pecadores como nosotros lleguen a alguien que es santo. Me gustaría que leyéramos en Romanos 3:23 y 6:23. Son versículos muy famosos, pero nos sirven para pensar en
en esto. 3:23, Romanos 3:23, que dice, lo podríamos decir de memoria, pero pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. En Reina Valera, destituidos de la gloria de Dios, exacto. Todos. ¿Eso incluye a Miguel Ángel? Pero si es Miguel Ángel es un sol, ¿cómo va a pecar Miguel Ángel? Va. Nah, es broma. Todos. Todos hemos pecado. Romanos 6:23, un poquito más adelante, 3 capítulos más adelante, nos habla de cómo todos hemos pecado, a ver qué pasa ahora con este pecado. ¿Qué consecuencias tiene este pecado? Porque la paga del pecado es muerte, toma. La paga del pecado es muerte. Entonces, esta es nuestra realidad. 2 puntos muy sencillos. Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. He pecado y merezco morir. Resumen. Wow. Para como final de película un poco triste. Dios no se queda de brazos cruzados ante esta realidad. Viendo que todos hemos pecado y que todos estamos alejados de Dios, Dios no se queda de brazos cruzados. Cristo viene a pagar por nosotros esa deuda que nosotros teníamos. La muerte que tengo que pagar yo, a causa de mi pecado, la paga Jesús en la cruz. La deuda que yo tengo, me la paga Cristo. La única persona que fue realmente justa y que no pecó. Y vamos un capítulo antes, a Romanos 5:8. Cristo demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos esperó a ver si esta gente me empieza a buscar un poco y cuando se acerquen, va, ya voy yo. No, no. Cuando todavía éramos pecadores, cuando no queríamos saber nada de Él, ahí es cuando Él toma la iniciativa. Siempre es Dios quien está tomando la iniciativa y envía a su Hijo cuando todavía éramos pecadores. Y es a través de nuestra fe en este sacrificio de Jesús que nosotros podemos ser salvos. Que la deuda que tenemos de pecado se limpia a causa de que otra persona la ha pagado, que es Cristo, el único que nunca pecó, ha pagado la deuda que yo tenía a causa de mi pecado. Es como si alguien tiene una deuda millonaria y otra persona la paga, va al banco y cancela esa deuda. Ya no van a venir a buscarme a mí, esa deuda ya está cancelada. Eso ocurre con Cristo cuando creo en su sacrificio. Y ahora te pregunto, ¿qué valor tiene esto en tu vida? ¿Qué significa para ti y para tu vida el hecho de que tu Creador, Santo, sabiendo todos tus pecados y toda tu inmundicia, haya decidido entregar a su Hijo para poder perdonarte? ¿Qué valor tiene esto para ti? ¿Realmente te parece poca cosa? ¿Realmente te parece que es de poco valor? Porque este mundo se acaba. Como mucho, el que más viva de aquí, ¿qué va a vivir? ¿99? ¿100? Lo que importa no es la riqueza, el tiempo libre o todo lo que podamos hacer en esta vida, sino cuánto vamos a trabajar por el reino de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el reino de Dios y su justicia? Si no has creído que Cristo murió por ti, hoy tienes la oportunidad. Estás a tiempo de pedirle perdón por tus pecados, de confesar tu fe en el sacrificio que hizo Jesús, de confesar tu fe en que Cristo perdonó esa deuda que tú tenías y de recibir hoy al Espíritu Santo, que no es otra cosa que Dios viviendo en ti y permitiendo que tú puedas hacer la voluntad de Dios, porque si dependiera de nosotros, aquí nadie puede hacer nada de lo que pone en este libro. Lo poco que hagamos bien es porque tenemos al Espíritu Santo, si no sería imposible. Y si ya has creído esto, si ya es una realidad en tu vida que Cristo ha muerto por tus pecados,
ya sabes cuánto vale la pena esta realidad. Ya sabes, no tengo que explicarte nada. Sabes cuánto vale el hecho de que Cristo ha muerto por ti cuando todavía eras pecador. Sabes que este mundo no es al que pertenecemos y esta vida no es la única que tenemos. Sabes que vivimos para darle gloria y honra al único Rey de Reyes, que vivimos para hablar a otros acerca de el reino de Dios, acerca de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Vale la pena cada renuncia que hagamos por esto? Vale la pena. Cada renuncia que hagas por obediencia a Cristo vale la pena. Y me gustaría que te plantearas tú contigo mismo, ¿a qué cosas has renunciado por el Evangelio? ¿A qué cosas has tenido que renunciar tú en tu vida por el Evangelio de Cristo Jesús? Porque como decíamos, quizá no has sufrido tanto como el apóstol Pablo, pero quizá sí has sufrido de otras formas. Burla de tus compañeros, familiares o amigos. Has sufrido desprecio por parte de alguien que está totalmente en contra de Dios. ¿Qué cosas has sufrido por renunciar? ¿A qué cosas has tenido que renunciar, perdón, por el Evangelio? ¿Qué cosas has sufrido por el Evangelio? ¿Qué cosas crees que todavía tienes que renunciar? ¿A qué cosas crees que todavía tienes que renunciar? Porque seguro que aquí no hay nadie que no esté libre todavía de mejorar un poquito. Seguro que todos tenemos algo todavía en lo que delante del Señor nos cuesta o estamos ahí aferrándonos. ¿Qué cosas no estás queriendo soltar por amor a Dios? ¿Sabéis? Yo nunca conocí a mi abuelo por parte materna, pero mi abuela me contaba que era del Betis. Y, y me contaba una frase que decía mucho. Luego me enteré que era el lema del equipo ya de mayor, pero en ese momento yo pensaba que se lo había inventado mi abuelo, que era "Viva el Betis, man que pierda". O "Viva el Betis, man que pierda", he dicho por un sevillano. Es una frase muy bonita y profunda, si nos paramos a pensarlo. Probablemente los que son del Sevilla dirían que es una frase de perdedor, pero los que analizamos la frase, "Viva mi equipo aunque no gane". De hecho, el Betis es el único equipo que en su himno dice, aunque último estuvieras, bueno, dice, espera que la tengo apuntada. No hay quien pueda con esta afición, porque aunque último estuvieras, siempre te ve campeón. O sea, esta afición, aunque tus seguidores, la gente que está contigo, la gente que vive tus colores, aunque vayas el último, te vamos a ver el campeón. Viva el Betis, aunque pierda. Es interesante. ¿Podríamos hacer nuestra esta frase? Viva Cristo, aunque yo pierda. Viva el Evangelio de Cristo, aunque yo pierda amigos, familiares, dinero, tiempo, alegría, hobbies, trabajo. Viva Cristo, aunque yo pierda todo lo demás. Viva Cristo, aunque yo pierda mi tiempo por servirle. Viva Cristo, aunque yo pierda mi reputación social por no hacer lo que todos hacen. Viva Cristo y su Evangelio sin importar lo que yo pierda. ¿Podríamos hacer nuestra esta frase? Viva Cristo, aunque pierda. Vamos a orar. Sí, Señor, te doy gracias, porque cuando todavía éramos pecadores fue cuando tú decidiste morir por nosotros. Gracias porque todo el pecado que nos alejaba de ti no fue suficiente para que tu amor nos entregara por nosotros. Gracias porque has decidido en nuestra miseria venir a rescatarnos. Y ayúdanos, Señor, a renunciar por ti, a no tener miedo, a dejar cosas por ti. Muchos, tú sabes, Señor, la situación de cada uno, muchos habrán sufrido por ti, habrán abandonado cosas,
habrán tenido que humillarse por ti. Pero tú, Señor, conoces la situación de cada uno y te pido que nos des valentía para seguir haciéndolo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos impulse cada día a renunciar por ti, a nuestros gustos, a las cosas que nos gustan que a ti no, a nuestro pecado, que renunciemos, Señor, a todo lo que va en contra de tu palabra. Que podamos ser testigos tuyos, Señor. Gracias, porque es por tu Espíritu Santo que podemos, Señor, seguirte a ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.